Haití sigue teniendo una situación cada vez más complicada. El gobierno de Ariel Henry se ha abierto a la posibilidad de una intervención extranjera para estabilizar esa nación y contener el avance de las pandillas, que indiscutiblemente han ido ganando espacio con el respaldo de sectores económicos poderosos de Haití. En Haití se da una situación sumamente peculiar, y es que en primer lugar tiene un gobierno que es totalmente ilegítimo, porque Ariel Henry lo designó Moïse, que al mismo tiempo estaba cuestionado en su legitimidad como presidente de Haití, porque ya su plazo se le había vencido. Y eso lo sabe todo el mundo, el plazo de Moïse ya se había vencido. Y eso es lo que establece la Constitución, ahí no hay lugar a interpretación ninguna. Pero la comunidad internacional entendió que era mejor continuar con Moïse que tener un vacío político, porque sencillamente no habían condiciones para usted celebrar unas elecciones y resolver ese problema de ilegitimidad. Entonces, la designación de un ilegítimo afecta al designado. Pero además de eso, en la práctica, es un hombre que tiene el repudio de prácticamente todos los sectores. Ariel Henry, como decía la ex embajadora de Estados Unidos, Barbara White, el señor Henry es un hombre totalmente impopular. La gente no lo quiere. ¿Por qué? Bueno, por una sencilla razón. Y es de que él no ha sabido, no ha podido conducir a Haití a la estabilidad. No ha podido garantizar que el país funcione mínimamente. Claro, Ariel Henry, y eso tenía que saberlo, los que han estado narigoneando el país desde siempre, no estaba en capacidad de garantizar eso, aunque quisiera. No es un problema de voluntad, sino que lo que él heredó ahí era una situación tan difícil que sin la ayuda internacional era absolutamente imposible. Solo con el problema energético tiene como para manejar ahí una situación altamente complicada, cuando usted tiene que tirarle encima al consumidor los altos precios de los combustibles. Aquí, por ejemplo, en República Dominicana, el gobierno maniobra, subsidia y evita que los combustibles lleguen a la gente a unos precios inaccesibles, y que al mismo tiempo eso se convierta en un factor de estímulo de la inflación, porque los combustibles son un factor de costo, como todo el mundo sabe. Entonces no llegó la ayuda y la situación política se fue haciendo cada vez más precaria. Entonces usted tiene un gobierno ilegítimo por un lado, y por el otro usted tiene una población que reclama con mucha razón solución a sus problemas. Pero en esos reclamos hay otro ingrediente que de alguna forma les resta valor. ¿A qué yo me refiero? Bueno, que en toda esta situación hay una oposición política que maniobra, y al mismo tiempo hay grupos empresariales que quieren conseguir ganancias fabulosas controlándolo todo, controlando las aduanas, controlando sin ningún tipo de control los productos esenciales, y con eso, motivados por eso, están incentivando esas protestas. Entonces usted tiene un gobierno que es ilegítimo, que no tiene ningún respaldo, porque todos los sectores, incluyendo los sectores políticos, lo repudian, y tiene además de eso una oposición totalmente irracional y unos grupos empresariales que no tienen realmente ningún tipo de miramiento cuando se trata
de sus intereses. Grupos empresariales totalmente irresponsables que apuestan por la inestabilidad. Un país en donde los negocios no están seguros, la clase empresarial lo que hace es que estimula más los grupos armados para conseguir determinados objetivos y multiplicar sus ganancias. Así es como están planteadas las cosas en ese país. Todo el mundo ha perdido la orientación, todo el mundo se maneja de una forma irresponsable, gobierno, oposición, grupos empresariales, y por tanto ese país simple y llanamente está metido en una situación sumamente complicada. Los partidos políticos allí operan como asociaciones de malhechores. Y es difícil usted concebir una salida a Haití cuando usted sabe que no hay alternativa. Probablemente lo más moderado que hay ahí se llama Ariel Henry, probablemente lo más moderado. Porque recuerden ustedes, en su momento, los grupos que hoy son opositores fueron los que se inventaron el ejército caníbal, que tenía a su disposición Aristide, el ejército caníbal, que después el propio Aristide mandó a matar al que dirigía en el terreno esos grupos armados, porque entendía que el hombre andaba dando pasos que podían poner en riesgo la influencia de Aristide en esos grupos. Lo mandó a matar. Y entonces Estados Unidos se sirvió de esos grupos para destituir al propio Aristide. Eso está ahí documentado, muy bien documentado por los informes de los propios Estados Unidos. Y ustedes recuerdan aquel movimiento que nació en el interior de Haití y que provocó la renuncia de Aristide, que fue el mismo que se inventó la política del desuqué, arrancar de raíz, y el suplicio del collar. Esos grupos armados que actualmente controlan una buena parte del territorio haitiano surgen precisamente en ese proceso. Son herramientas políticas. Y la meta fundamental ahora mismo, el objetivo es Ariel Henry. Y ahí hay un problema de lucha económica y también de lucha política. Los partidos políticos funcionan como asociaciones de malhechores. Y entonces es difícil usted plantearse un proyecto para estabilizar esa nación. ¿Con quién usted va a contar? ¿Quién lo va a apoyar sobre el terreno? Porque ahí la irresponsabilidad está a la orden del día. Y no hay sencillamente en quién confiar. Estados Unidos invadió Haití en el 1915 y permaneció ahí cerca de 20 años. Una de las intervenciones más prolongadas. Y salió de ese país prácticamente sin dejar nada resuelto. Fíjense cómo evolucionaron las cosas a partir de la retirada de los estadounidenses del territorio haitiano. Luego hubo una misión de Naciones Unidas que tuvo ahí más de 14 años. Todavía hay una misión con un mandato muy limitado. Pero Estados Unidos se involucró, Estados Unidos no, la comunidad internacional, llamémosle así, aunque Estados Unidos siempre ha mandado ahí, conjuntamente con el denominado Core Group, antiguamente los amigos de Haití, siempre han tomado las decisiones, pero hubo una misión de Naciones Unidas con unos objetivos claros que no se pudieron alcanzar, a pesar del tiempo que duró esa misión. Y por tanto, ahí hay ciertos temores, pero indiscutiblemente, como están evolucionando las cosas, no hay otro remedio que involucrarse, porque sencillamente es difícil usted mantenerse al margen de una situación que cada día es más complicada.
el demorar el involucramiento directo y decisivo en esa realidad ha ido complicando las cosas. Porque no es lo mismo Haití hace 4 o 5 meses que el Haití de hoy. Hoy es más difícil usted hacerse con el control y meter en cintura, como dicen, a esos grupos que están provocando dificultades en casi todo el territorio de Haití. Y esa realidad se viene a complicar con el problema del cólera. Permanecer al margen de eso se hace cada vez más difícil. Y en algún momento la comunidad internacional tendrá que producir una respuesta. Lo que mucha gente se preguntan es si el objetivo es dejar que todo esto estalle para que la República Dominicana forzosamente asuma una buena parte del problema haitiano. Eso es lo único que puede explicar que la comunidad internacional no se involucre. Que yo digo que a República Dominicana le convendría que el involucramiento lo encabece Naciones Unidas y no la Organización de Estados Americanos. Que lo encabece Naciones Unidas. Por razones que a mí me parecen obvias. Porque en el Consejo de Seguridad, que es el que tiene la competencia en materia de paz y seguridad, están representados otros intereses. Y yo creo que hay un poco más de posibilidad de un manejo más coherente y más conforme a la realidad que vive Haití, que si lo asume la Organización de Estados Americanos. Una pausa, en breve volvemos con el último segmento.